Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina, Estados Unidos y varios países europeos. Hoy vamos a tener un programa de buena onda, positivo, optimista. Muchas veces aquí en este programa tenemos gente que nos dice que todo está mal, que América Latina tiene un futuro negro, pero hoy vamos a hablar de 3 libros que acaban de salir que pintan una visión muy, pero muy optimista de América Latina. Vamos a hablar con Raúl Rivera, un chileno, el director del Foro Innovación, que acaba de sacar un libro que se llama Nuestra Hora, diciendo que llegó la hora de América Latina. Vamos a hablar con Marcelo Giugale, el director de programas antipobrezas para América Latina del Banco Mundial, un libro que se llama El día después de mañana, en que dice que a América Latina le va a ir muy, pero muy bien en los próximos 2-5 años. Y vamos a hablar con Larry Rohrer, el periodista del New York Times, que acaba de escribir un libro llamado El ascenso de Brasil, que según él va a arrastrar al resto de América Latina. Estamos con Raúl Rivera. Raúl Rivera es el presidente del Foro Innovación de Chile y acaba de escribir un nuevo libro que se llama Nuestra Hora, los latinoamericanos en el siglo XXI. Y es un caso interesante porque Raúl Rivera vivió 10 años en Estados Unidos, se volvió a Chile, fundó Boston Consulting Group, una empresa muy grande en Estados Unidos, y cuando volvió a Chile empezó a trabajar en innovación en Chile y ahora escribe este libro en el que es optimista sobre América Latina. Dice, como el título lo indica, llegó nuestra hora. Bueno, a ver, Raúl, ¿cómo estás tan seguro de que llegó nuestra hora cuando uno abre el periódico en cualquier país, en México, en Argentina, en Perú, y dice, caramba, qué mal nos va? Mira, existe la percepción instalada de que Latinoamérica es una región problema, que somos insignificantes, que somos irrelevantes de alguna manera, muy fragmentados, muy violentos, muy complicados. ¿Y es una mentira eso? Y los últimos 10 años, en realidad los últimos 20 y tantos a estas alturas, si empiezas a mirar algunos países, demuestran exactamente lo contrario. A ver, ¿cómo? A ver, ahí Mira, los últimos 10 años han sido los mejores en la historia de la región. Llevamos creciendo al 5,5 en los últimos años. De hecho, la mejor prueba de lo que estoy diciendo ha sido la manera en que hemos capeado la crisis que viene afectando a todo el mundo y donde nosotros como región estamos este año recuperando de vuelta el crecimiento y el próximo año vamos a seguir creciendo a tasa del 5,5. Seguimos mirándonos en un espejo deforme que se había formado en el siglo pasado y que respondió a problemáticas que ya no son las nuestras. Hoy día la región está enteramente manejada por regímenes democráticos, con la sola excepción de Cuba, que dale un poquito de tiempo y ya se acabó. Está con regímenes en general terriblemente liberales, integrados al mundo, que nos han devuelto las libertades, no solo políticas, sino que también económicas. A ver, Raúl, si alguien, nuestros televidentes en Argentina, nuestros televidentes en Bolivia, nuestros televidentes en Venezuela, nuestros televidentes en muchos países de América Latina, en estos países están diciendo, caramba, tenemos gobiernos que están atacando a la prensa, que están atacando a los empresarios, que están atacando a las instituciones democráticas. O los televidentes en México están diciendo, o sea, este hombre está hablando, claro, él vive en Chile, pero muchos de quienes nos están mirando deben estar pensando en México, por ejemplo, acá hay tiroteos por las calles, los narcotraficantes se están matando entre ellos, o sea, cuánta persona cruce, o sea... Mira, la realidad es que si tú sumas todos los países problemas de la región que están gobernados por regímenes neopopulistas, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela por supuesto, no sumas, no llegas a 100 millones de personas y no llegas al 20% del PIB regional. Del Producto Bruto Regional. Sí, del Producto Bruto Regional. O sea, en el fondo, hay gente que dice el 80-20, ¿no? Es una típica manera de mirar las cosas. El 80% es de una manera y siempre hay una excepción. Bueno, estos son los países que suman nuestro 20%, que son la excepción y que son la misma excepción que tienes en Asia o tienes en Europa. Europa ha tenido los problemas en los Balcanes y nadie anda por eso pensando que Europa anda mal. Europa anda estupendamente, excepto por algo. América Latina anda extraordinariamente bien, excepto por un 20%, pero hablemos del 80%. El 80% está gobernado por regímenes democráticos, muy exitosos, y si en México, volviendo a tu pregunta de la violencia en México. La violencia en México y la violencia callejera en Brasil y los asaltos bueno, en la calle. Hablemos de eso. En el caso de la violencia en México, creo que se confunde el síntoma con la enfermedad. Lo que estamos viendo es la fiebre de un proceso curativo que está llevando adelante el presidente Calderón, que de hecho ya se llevó adelante con éxito en Colombia y va a ser exitoso en la medida que Estados Unidos
deje de hacer las cosas que está haciendo, en México también, y seguro que aún así va a ser exitoso. Existe una percepción de nosotros como una región altamente violenta. Si tú haces un análisis de las muertes violentas en América Latina y en el resto del mundo durante el último siglo, somos la región más pacífica del mundo. No lo vas a creer. La región más violenta del mundo es obviamente Europa, con sus guerras mundiales y sus feroces dictadores, que por supuesto son mucho más feroces que los nuestros. Bueno, Raúl, espera. O sea, está bien, si tú lo tomas como mediciones de 100 años, tienes razón. Absolutamente. Pero si tú lo tomas como hoy, y nosotros vivimos hoy, no vivimos en 1945, si lo tomas como hoy, hay más muertes per cápita en México o en cualquier país latinoamericano que en Noruega. Mira, la realidad es que somos una región extraordinariamente pacífica. Mira el número de guerras y la magnitud de las guerras que hemos tenido, por ejemplo, en los últimos 25 años. Prácticamente inexistentes, en circunstancias que en Europa sí hubo guerras, en África y en Asia han habido guerras, nosotros no hemos tenido guerras. Lo que tenemos es violencia en las calles, que es un fenómeno relativamente reciente, porque si tú miras, por ejemplo, en 1970 teníamos un índice de violencia civil comparable al de Estados Unidos. Bueno, antes de preguntarte qué hacer, si asumimos que tienes razón, qué hacer para dar el próximo salto y pasar al primer mundo, quiero preguntarte, ¿qué te hace pensar que esta prosperidad relativa que hemos visto en los últimos 10 años no es producto de la suba de los precios de las materias primas, que benefician tanto a Chile como a Argentina, como a Bolivia, como a Venezuela, etcétera, etcétera, pero que una vez que cambien las circunstancias internacionales nos vamos a caer de vuelta? Mira, todo indica que los cambios estructurales que hemos llevado adelante, que se suponía que podrían haber diezmado la región, abrir las fronteras, privatizar, etcétera, etcétera, han generado el auge y están detrás de este aumento tan fuerte en prosperidad que estamos viendo, que ha levantado a 40 millones de latinoamericanos en los últimos 10 años, levantando al grueso de la región de una situación de relativa pobreza, porque los pobres en el mundo no están en América Latina, están en Asia y en África, de una situación de relativa pobreza, convirtiendo en una región de clase media. Hoy día, de los 600 millones de latinoamericanos que somos hoy día, cifra que en general no manejamos, pensamos que somos mucho más chicos e insignificantes, de los 600 millones, 300 y algo millones ya tienen un estándar de clase media. O sea, más de la mitad de la región tiene un estándar de clase media. 200 millones y pocos siguen siendo pobres, pero están disminuyendo a un ritmo de 40 millones cada entre 5 y 10 años. Ok, Raúl, asumamos que tienes razón. Veamos el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. ¿Qué es lo que nos hace falta en América Latina para pasar al primer mundo? ¿Por qué estamos mejor que antes, pero todavía no damos el salto al primer mundo? Mira, yo te diría que el primer gran desafío es entender lo bien que estamos y creer en nosotros, como dice nuestra obra. Básicamente, nosotros nos miramos en un espejo que nos hace sentir insignificantes y nos hace sentir con poco potencial de verdad conquistar el mundo, cuando la evidencia lo ves en las multilatinas, las grandes empresas que hoy día dominan industrias a nivel mundial y que son originarias de la región, la evidencia la ves por todos lados. Entonces, lo primero es pararnos correctamente ante nosotros mismos y vernos como una región de clase media a nivel mundial con altísimo potencial si logramos avanzar en la dirección que ya venimos avanzando, que es transformarnos en una región más innovadora. Pero, Raúl, déjame jugar al abogado del diablo. Perfecto. Porque cada vez que ha pasado lo que tú dices y los países se han agrandado, yo me acuerdo cuando era chico, Argentina, el país donde yo nací, se hablaba de Argentina potencia. Y cada país ha tenido su periodo de grandilocuencia y de grandes ambiciones. Y eso siempre ha terminado mal. En cambio, yo recuerdo, el año pasado entrevisté a Bill Gates, lo cuento en mi nuevo libro, y le pregunto por qué algunos países crecen y otros no. Y él me dijo, porque algunos países son humildes. Y él me decía, China es humilde. Los chinos siempre están pensando que otros le están pasando por encima. Estados Unidos es un país humilde, aunque a veces no parezca por su política exterior, pero el pueblo americano siempre piensa, los chinos nos están pasando, decía él, los japoneses nos están pasando. Lo que tú propones, que es tener más confianza y asumir como que somos grandes y somos buenos y somos los mejores, no puede ser contraproducente. Bill Gates dice eso, que sería contraproducente. Gates tiene toda la razón en que solamente los paranoicos sobreviven y los que se creen el cuento excesivamente están destinados a chocarse contra la realidad. Si tú miras el caso de Argentina y Venezuela, la razón por la que esos países creyeron de que finalmente la habían conseguido es por lo que yo llamo en el libro el mito de la riqueza.
suponer que somos ricos por lo que tenemos, particularmente lo que tenemos en el suelo, en vez de lo que tenemos en la cabeza. Eso está totalmente demostrado que es falso. Los países más ricos del mundo no son los más ricos en recursos, son los que han sabido usar esos recursos para construir sociedades prósperas, sustentables, basadas en el conocimiento. Ese es el gran desafío nuestro, ese es el desafío que ya estamos encarando y es en realidad sobre una racionalidad de mercado en que se apoya la prosperidad actual. Creo que lo bueno de todas nuestras crisis históricas es que nos hacen muy cautelosos de creernos cuentos que no son reales. Y eso se refleja en las dudas que tenemos, pero más allá de las dudas, la evidencia te demuestra, pero conclusivamente, de que la región ya encontró su camino y no va a dispersarse tontamente una vez que ya lo encontró. Tenemos que ir a un corte, Raúl, pero cuando volvamos quiero preguntarte, ¿cómo puedes ser tan optimista en tu materia, la innovación, cuando, te tiro una cifra, Corea del Sur, un país pequeñito que hace 50 años tenía muchísimo menos Producto Bruto que Argentina o que México o que cualquier país mediano o grande latinoamericano, hoy día registra 7.500 patentes por año, mientras que el país que más patentes registra en América Latina, Brasil, registra 100, México 55, Argentina 35. O sea, la diferencia es sideral. ¿Cómo puedes ser optimista en tu campo cuando las cifras son pero tan distintas? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Raúl Rivera, el autor de Nuestra Hora, un nuevo libro que dice que llegó la hora de América Latina, que América Latina está bien y le va a ir mejor todavía. Raúl Rivera, en el último bloque terminé preguntándote, a ver, tú eres director del Foro Innovación en Chile. La innovación es tu materia. Los países para crecer y reducir la pobreza tienen que innovar. ¿Cómo puedes tú ser optimista sobre América Latina cuando, te preguntaba, un país chiquitito como Corea del Sur está patentando 7.500 patentes por año, registrando 7.500 patentes por año, mientras que toda América Latina junta no llega al 10% de lo que está registrando Corea del Sur? Mira, es un punto muy interesante porque mucha gente confunde investigación y desarrollo y el patentamiento, que es la consecuencia natural si es exitoso, con innovación. No son lo mismo. Investigación es convertir plata en conocimiento. Innovación es convertir conocimiento en plata. Con lo cual, lo que es relevante es cuánto estamos convirtiendo en valor nosotros los latinoamericanos en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. La respuesta, mira, una respuesta muy interesante la dio una edición reciente del Economist que habla del resurgimiento de América Latina y tienen en la portada a Latinoamérica al revés, con el cono sur marcando el norte, que es un poco lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. En esa edición te dice que en el mundo agrícola, la productividad, que es claramente una medición muy relevante de innovación, la productividad ha crecido más rápido en los últimos 50 años en la región que en cualquier otro lugar del mundo. Esto lo estás viendo en muchísimos otros ámbitos a nivel de toda la región. Un ejemplo bastante potente son las multilatinas, empresas que están dominando sus industrias porque no es que sean mucho más económicas, es que son mucho más capaces de competir con éxito en los mercados desarrollados que las propias empresas establecidas en esos mercados. En gran medida gracias a innovación. Un ejemplo paradigmático para mí es Cemex, donde... la compañía cementera mexicana. Exactamente, que era una compañía familiar a fines de los 80, diversificada como la mayoría de los grupos, y se transformó en 10 años en líder de esa industria. ¿Cómo lo hizo? Usando tecnología informática de una manera terriblemente inteligente para optimizar todos sus procesos, crear lo que pasó a llamarse el Cemex Way y comprarse compañías en Europa, Estados Unidos y Asia y transformarlas en compañías extraordinariamente rentables y eficientes. Eso es innovación. Raúl, pero déjame jugar al abogado del diablo. La contrapartida de lo que tú dices, o el contraargumento, es que los países que realmente se desarrollaron con materias primas o con productos como Noruega, por ejemplo,
se desarrollaron gracias a la diversificación. En otras palabras, no solamente agregándole valor a los productos que tienen, no solamente convirtiendo petróleo en combustible o en lubricantes o en aceites, sino creando otras cosas. Y el ejemplo típico es Noruega o Finlandia, por ejemplo. Finlandia empezó siendo un país maderero. Después de la madera pasaron a las máquinas de cortar madera, de las máquinas de cortar madera pasaron a otras máquinas, de las otras máquinas pasaron a los teléfonos celulares. Bueno, hoy día Nokia es uno de los principales vendedores de teléfonos celulares del mundo. Pero innovaron diversificándose. ¿Estamos diversificándonos en América Latina o, por el contrario, Argentina produce soja, Venezuela produce petróleo, Chile produce cobre? Mira, y nos quedamos en un producto. Ejemplos como Finlandia, ejemplos como Irlanda, que son países que han hecho en la innovación una bandera y gracias a eso han logrado una prosperidad envidiada por nosotros, son países que hicieron algo muy especial, que fue insertarse en el actual ciclo tecnológico que corresponde a las tecnologías de información en el momento oportuno. En el caso de Irlanda, produciendo para el mercado europeo los productos que se habían desarrollado en Estados Unidos. Pasó a ser el país, uno de los 3 países más ricos de Europa. Finlandia se insertó produciendo teléfonos celulares, que era lo que había que hacer en la primera mitad del ciclo, hasta el año 2000, 2005. Hoy en día el desafío es implantar esa tecnología y crear aplicaciones en todas nuestras industrias. América Latina está liderando, junto con India, la creación de una nueva industria, que es la industria de los servicios globales, que no existía, que consiste en exportar software o servicios de ingeniería, de arquitectura, de análisis financiero, reemplazando tareas que se hacían en Estados Unidos y en Europa y realizándolas desde Chile, desde la región. Pero Raúl, estuve en India hace no mucho tiempo y hablé con el director, el presidente de Tata Consulting, una de las empresas globales de software más grandes. Y el hombre me decía que América Latina no puede competir con India, porque en América Latina tenemos en cada país pequeñas empresitas de software, y muy buenas, él decía, él reconocía, muy buenas, gran materia gris, gente muy talentosa. Pero ¿qué pasa? Argentina tiene 500 empresas de software de 15 personas cada una. México tiene 300 o 600 empresas de software de 10 personas cada una, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una gran multinacional necesita un trabajo de un día para el otro, necesita 500 programadores, un banco que se junta con otro, y necesita 500 programadores para compatibilizar sus 2 sistemas de computación. No puede ir a América Latina porque tiene que juntar 500 empresitas chiquitas. Imposible legalmente. Mientras que en India va, levanta el teléfono, llama a Tata Consulting, llama a Infosys, llama a cualquiera, necesito 500 programadores para mañana, ahí los tienes. ¿Cómo podemos competir con eso? La realidad es que estamos compitiendo y con mucho éxito. Del total mundial hoy día somos como un 20%, unos 10.000 millones de dólares como región. ¿De qué? Sí, ¿de software? De exportaciones de servicios de todo tipo, que incluyen software y análisis financiero, ingeniería, etcétera. Concretamente, para hablar del ejemplo de Tata, Tata tiene su mayor operación fuera de India en Chile, 3.000 y algo personas. Ese es un polo de exportación muy importante, tiene otro muy importante en Uruguay. Ellos han visto la región, al igual que Infosys y Wipro, como un gran polo potencial de este tipo de exportaciones y están desplegándose con mucha agresividad y montando centros literalmente de miles de personas. Y no son los únicos. En Argentina, IBM tiene centros de Accenture, otro ejemplo, tienen centros de varios miles de personas. Estos son los empleos de la era del conocimiento desarrollados desde la región. Ese es el tipo de innovación que está transformando esos espacios. Tienes innovación extraordinaria en el ámbito estatal, institucional, por ejemplo las AFPs chilenas, por ejemplo los fondos soberanos, son innovaciones de alta potencia que de hecho nos ponen adelante los países desarrollados desde el punto de vista de innovación institucional. Pero ¿qué dice Raúl sobre la falta de integración? Porque el hecho es que una compañía que necesita 500 programadores para mañana a la mañana no puede hacerlo en América Latina porque Argentina tiene otro régimen que Chile, Chile otro régimen de Brasil, etcétera, etcétera. Hay tarifas aduaneras. Por más integración de que hablen los presidentes cuando se reúnen en las cumbres, es muy difícil tener un conjunto de empresas que actúen juntas para un cliente de afuera de la región. Mira, el mito instalado sobre la integración latinoamericana es que lo van a hacer los presidentes. La realidad es que no lo están haciendo y no creo que vayan a ser ellos quienes van a liderar el proceso. Quienes están haciendo la integración en la práctica son los empresarios. Y lo están haciendo porque toda la región está bastante unida a estas alturas por tratados de libre comercio. Tú lo ves en el caso particularmente de los países del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile.
que están unidos no solamente entre ellos por TLCs, sino con Europa y con Estados Unidos. Esa es la integración que importa, y la otra integración que importa es la no económica. No hay barreras para la integración cultural. Nuestra música nos une a todos, la literatura nos une a todos, el cine nos une a todos. Somos, de hecho, una misma nación si miras los valores de los latinoamericanos. El World Value Survey, como lo cito en el libro, hay un gráfico muy interesante en que aparece Latinoamérica como una región altamente distintiva dentro de todo el mundo porque comparte los mismos valores que son únicos para la región y distintos del resto del mundo. No hay ningún país latinoamericano que no esté en esa zona de la matriz y que no tenga los mismos valores. Tenemos que ir a un corte, nos dicen que se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta. Tú hablas en tu libro de una comunidad económica del Pacífico. O sea, tú ves una América Latina cultural, como la estás definiendo, pero ves una América Latina económica del Pacífico y otra del Atlántico. Mira, yo creo que el paso más importante que tenemos que dar, el paso más inmediato para avanzar en la integración política, que es la única que nos falta y que tenemos que hacer con mucho cuidado para no realmente crear más problemas que los que solucionamos, es ratificar lo que en la práctica ocurre hoy día, que es estos 4 países que mencioné, Chile, Perú, Colombia y México, que tienen ya libre comercio entre ellos, deben firmar un tratado de libre comercio cuadripartito que nos posicione como subregión en el mundo. Estamos hablando de 200 millones y más de 200 millones de personas y un Producto Interno Bruto superior al de Brasil. O sea, es una región de la misma trascendencia de un país identificado como BRIC, pero además altamente integrado al mundo y muy racionalizado en lo regulatorio. Ese paso va a ser el paso más importante que demos cara a una integración general, porque Brasil no va a quedar absolutamente indiferente ante una cosa así, y yo lo que esperaría es que se integre un proceso así a través de un tratado más amplio que le permita conducir desde adentro el proceso. Ese es el argumento por lo menos que hago en el libro. Raúl Rivera, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y cuando volvamos, otro libro optimista sobre América Latina, el libro que acaba de escribir Marcelo Giugale del Banco Mundial, llamado El día después de mañana, y también es optimista sobre el futuro inmediato de América Latina. Ya volvemos.